Bien, hermanos amados, comenzando este culto virtual en vivo para las casas de restauración y en video para mis hermanos de la familia amada de el YouTube, del canal del ministerio y de la página del Facebook. Bien, impresionado ya a esta fecha 13, domingo 13, pero también impresionado de la variedad de mensajes que uno escucha, que uno ve, especialmente en el canal que la iglesia escucha por la televisión. Escuchaba en esta mañana, a fin de alcanzar algo, mensajes de un profeta, y se proclamó profeta de Estados Unidos. Bueno, no sé si era profeta de Estados Unidos o profeta de Jesucristo, pero bueno, y tenía una palabra profética de nuevas oportunidades, que Dios abría nuevas puertas, y un logo tras de él que decía, me imagino, del canal, decía: levantémonos ahora. Entonces, quiero confesarles que muy poco escucho este canal. Ya usted sabe a cuál me refiero. Y escuchaba, por ejemplo, en la semana un mensaje sobre la amistad, que eso hablaremos al final brevemente. Y no escuchaba el maná escondido. Y a los que han visto o escuchado la prédica del domingo pasado del mensaje a la congregación de Pérgamo, ¿no? El maná escondido es Jesucristo, es la palabra para el momento que uno debe de estar hablando, y la palabra que el Señor Jesucristo viene hablando para la iglesia de hoy es: arrepiéntete y prepárate. Arrepiéntete y prepárate, que son las dos grandes cosas que debe hacer el creyente de hoy: arrepentirse y prepararse antes de la venida del Señor Jesucristo. Hermano amado, los mensajes motivadores no hacen crecer la fe, ni tampoco hace que el creyente se arrepienta. Por eso que hemos iniciado a comienzos de año, y muy agradecido a mi Padre Celestial, al Espíritu Santo, en poder tener y poder dar a ustedes en una interpretación correcta, y sobre todo a la luz de las Escrituras en su contexto de ese momento, el mensaje a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hablar del mensaje a la congregación de Tiatira, que es la 5ª congregación. Para algunos que aún decimos congregación, porque en ese tiempo, en el contexto de ese tiempo, no existía la palabra iglesia. La palabra iglesia fue después del siglo III, del 316 para adelante, ¿no? Esa es
historia también. Entonces, el mensaje a la congregación de Tiatira es un mensaje que hoy tiene una característica muy particular. Por eso vamos de una vez a la Biblia, ¿no es cierto? Y busque usted, si fuera tan amable, Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 18 al 29. ¿Estamos? Estamos. Dice, y escribe al ángel de la congregación en Tiatira. ¿No? Ya en su Biblia dice iglesia, pero ya le expliqué que el término en el contexto de ese momento que se escribió este libro, que el apóstol Juan lo escribió, era congregación, de la palabra hebrea keilot. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la congregación en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras, tenga muy presente esto, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿A qué te refiere esto de obras? ¿Cantidad? ¿Calidad? Eso vamos a ver. Pero tengo, dice, unas pocas cosas contra ti. Pocas cosas. Señala el Señor Jesucristo, porque Él es el que le revela al apóstol Juan mediante un ángel, como ya hemos explicado anteriormente. Dice que tenía pocas cosas contra la congregación de Tiatira. ¿No? Es un mensaje muy exclusivo para esta congregación. Dice, tenía pocas cosas, no como las otras. Dice que toleras, no olvide esta palabra, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. También entendemos que significa adulterar, no solamente físicamente, sino adulterar la palabra de Dios. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Ya les vuelvo a decir, fornicación bíblicamente no solo es la fornicación física, sino la fornicación de la palabra, la fornicación espiritual, el adulterar la palabra de Dios. Dice, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Mire usted, no solamente le está diciendo a la mujer y a la congregación, sino a los hijos de los congregantes. Y todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Importante para estos días, amado hermano, que el espíritu de discernimiento de espíritus se active, se afirme y explosione en nosotros en estos días. Es muy urgente y muy relevante. Pídaselo al Espíritu Santo. Dice
el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, hay una doctrina. Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga. Quiere decir que no toda la congregación en Tiatira vivía en esa doctrina diabólica, sino que había algunos que no vivían en esa doctrina, y dice que el Señor Jesucristo no les imponía carga. Pero le decía a toda la congregación, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor Jesucristo no iba a venir el año 90 o 80, en que se escribe aproximadamente el libro de Apocalipsis, en que el apóstol Juan lo escribe. Está hablando, y aquí quiero resaltar, porque se puede decir que este mensaje era para las congregaciones de ese tiempo. No, aquí nos afirma. Dice en el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, el mensaje a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis fue para ese tiempo y es para ahora. Diga conmigo, ahora. ¿Cierto? Está hablando aquí de su venida a la tierra, de la venida del Señor Jesucristo. Versículo 26, y esto es lo que me impresiona y me llama la atención. Acá hay una exclusividad para la congregación de Tiatira por las pocas cosas que el Señor Jesucristo tenía contra esta congregación. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Qué obras? Cantidad, calidad, eso lo vamos a ver. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, mire, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando sobre el reinado milenial del Señor Jesucristo. Está hablando de esos 1000 años. Está diciendo de que los que vencen y guarden sus obras hasta el fin estarán juntamente con el Rey de Reyes gobernando las naciones. Aleluya. Dice 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Ya vamos a ver qué significa la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Primero, es un privilegio para mis hermanos, la familia de las casas de restauración. Les voy a poner una imagen que ya les vengo compartiendo cada domingo sobre la ubicación de Tiatira, ¿no? A ver, espérenme un ratito. Ahí está. ¿Estamos? Estamos. Fíjese cómo ya el mensaje del apóstol Juan era como una manija de un reloj, ¿no? Efeso, Esmirna, Pérgamo y ahora Tiatira. El próximo domingo estaremos predicando el mensaje a Sardis. Entonces, usted ve aquí Sardis. Sardis era la ciudad de menos territorio que las otras 6. Era un territorio pequeño. Otra de las cosas que sucedía ahí en Sardis
era, ya usted sabe, era una ciudad griega, ¿no? Todo este territorio era una ciudad griega. Hoy ya es Turquía. Una de las cosas que sucedía aquí en Sardis era una ciudad donde habían gremios muy sólidos, o sea, gremios de empresas, lo que hoy podríamos decir de empresas industriales. Pero había una empresa o había un giro que era muy grande y prevalecía y se afirmó: la tintorería. La tintorería. Hoy lo que sucede en ese tiempo, los sardis, los trabajadores, los gremios de ese tiempo, especialmente los tintoreros, habían descubierto el color púrpura, pero a través de una planta de una llamada raíz de rubia. Era un vegetal, de ahí salía lo que hoy también se conoce en Turquía como el rojo de Turquía, ¿no? Entonces vamos a salir un poquito de esta imagen. Son privilegios, hermanos amados, de estar en vivo en este momento del culto. Quiero que vayamos a la Biblia y busque usted ahí en su Biblia física o en su Biblia digital. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y vamos a ver el versículo 14 y 15. Dice: y había cierta mujer de la ciudad de Tiatira, cuyo nombre era Lidia, mire usted, que vendía púrpura y tenía temor de Dios. Y nuestro Señor abrió su corazón y escuchaba lo que decía Pablo. Importante. Entonces ella se bautizó juntamente con los de su familia y nos suplicaba diciendo: si realmente están seguros de que yo he creído en nuestro Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos insistió mucho. La principal característica del apóstol Pablo era de que él era muy consciente, primeramente a los judíos, después a los gentiles. Él siempre llevaba el evangelio. Ahí estuvo el apóstol Pablo, ¿no? Visitando esa región. Tuvo esta experiencia con Lidia, que era una mujer nacida ahí en Tiatira y que indudablemente era parte de ese gremio de los tintoreros, ¿no? que habían descubierto, como les dije, el color púrpura, ese color rojo de una planta raíz de rubia, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo el rojo lo hacían en base a crustáceos, ¿no? Y aquí quiero resaltar algo. La congregación de Tiatira, ahí voy, no tenía el riesgo de persecución. Y cuando leí este mensaje a la congregación y ver su contexto y el entorno, decía: ¿y por qué no fueron perseguidos? Vamos a ver en la predicación enseñanza el peligro de someterse una congregación al dinero de empresarios. Hay que tener mucho cuidado de que una congregación no se someta al dinero de empresarios, ni a entrar en pactos con empresas. Ok, vamos a ver
Aquí en este mensaje a la congregación de Pérgamo, el Señor Jesucristo, vamos al versículo 18, dice: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce fino. Aquí el Señor Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios. Importante. Tiene mucho que ver con esa promesa de que el que vence, ¿no?, y prevalece en las obras de fe, indudablemente, que dice, gobernará juntamente con él, ¿no?, en el milenio. Ok. ¿Y por qué se presentaba el Señor Jesucristo como hijo, ¿no? Y es más, en el libro de Apocalipsis, de principio a fin, solo en este pasaje, el Señor Jesucristo se presenta como Hijo de Dios. No existe otro momento del libro de Apocalipsis que el Señor Jesucristo se presente como Hijo de Dios. Bien, como era en ese tiempo un territorio griego, ¿no?, los griegos habían conquistado, Alejandro Magno había conquistado esos territorios, y ya Dios me permita un poquito más adelante para que se pueda entender, no como predicación, sino como enseñanza, en otro momento poderles hablar de cómo ya el Señor me ha permitido entender más el libro de Daniel, y sobre todo ese cuarto reino, que hoy es de mucho debate. Bien, allí en Tiatira se había levantado una estatua a Apolo, que era hijo de los dioses griegos de ese tiempo, ¿no? Y quiero decirle también que en el Antiguo Testamento esta palabra hijo de Dios era para designar a reyes, era para designar a siervos humanamente. También en este versículo 18 habla de llama de fuego. El apóstol Juan sabía que cuando escuchaba las revelaciones que el Señor Jesucristo había recibido de Dios para que fuera aplicado al apóstol Juan a través de un ángel, ¿no?, que envió el Señor Jesucristo, el apóstol Juan, el judío de ese tiempo, tenía muy claro lo que eran los mandamientos, la ley, ¿no?, y los profetas. Sabían de la escritura. Entonces, Juan sabía que cuando hablaba de llama de fuego, él sabía a quién se refería. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, habla de un anciano de días, ¿no? Vamos a leerlo. Daniel 7:9. Daniel 7:9. Dice: estaba yo mirando que se establecieron tronos, y se sentó el anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. El apóstol Juan era muy consciente quién le estaba hablando y quién era el anciano de días en ese capítulo 7 de Daniel. Bien, en el versículo 19, y aquí vamos a entrar a algo muy relevante y muy importante. Vamos a ver cómo es que la fe de alguien se afirma. ¿Cómo se afirma la fe? ¿Cómo hago que mi fe sea algo fuerte? Porque mucho hoy se habla de fe, pero estamos viendo una iglesia de hoy que habla de fe, pero no ha entendido
qué fe y cómo afirmarla. Nosotros sabemos que en el versículo 19 aquí habla de un crecimiento. Pero vamos a ver qué crecimiento, de qué crecimiento está hablando. Acá le está diciendo el Señor Jesucristo, dice en el versículo 19, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, también tu perseverancia, y que estas tus últimas obras son mayores que las primeras. Hoy, aquí está hablando de crecimiento, ¿no? Recuerden que la congregación de Tiatira estaba en la ciudad más pequeña de las 7 ciudades en donde fue enviada los mensajes del apóstol. Aquí en Tiatira había una congregación de pocos judíos y tenían una sinagoga en ese tiempo. Y de esos pocos, como hemos visto en el mensaje, había muchos que habían cedido a una profetisa llamada Jezabel. Algo hicieron para eso. Sin embargo, les dice que tus últimas obras son mayores que las primeras. O sea, si se había prácticamente parte de la congregación, se había disminuido, ¿cómo es que les puede decir que tus últimas obras son mayores que las primeras? Es que vamos a ver a qué crecimiento se refería el Señor Jesucristo. Se estaba refiriendo al crecimiento espiritual. No se estaba refiriendo a la cantidad. No estaba refiriendo somos 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 y por tanto allí hay más crecimiento de fe, hay más amor, hay más servicio, hay más perseverancia. No se refiere a ese crecimiento. Entonces vamos a ver a qué tipo de obras. Y la luz nos los da Santiago. Vamos al libro de Santiago. Busque usted Santiago capítulo 2. No olvide, y esto tengo que afirmarlo, la congregación de Tiatira había sido afectada por una profetisa, que ya vamos a verla más adelante quién era esta profetisa. Y eran pocos judíos, porque estaba en una ciudad pequeña. Es decir, en esa congregación muchos se debilitaron. Pero sin embargo, en el versículo 19, el Señor Jesucristo le dice, y tus últimas obras son mayores que las primeras. No se refería, si se hubiera referido a la cantidad, entonces la interpretación sería de otra manera. Se estaba refiriendo de que esos pocos habían tenido más crecimiento espiritual. Su fe había sido afirmada de algunos. Santiago 2 en el capítulo del 14 al 26 nos habla de en qué consiste la fe, en qué consiste las obras y cómo es que se perfecciona la fe. Nosotros tenemos que tener muy claro qué es la fe. La fe, dice, es por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. El pueblo de Israel, y eso lo hemos hablado en el mensaje a Pérgamo, sabía que era el maná escondido. En los tiempos de Moisés caía pan del cielo de lunes a sábado, ¿no? Y el sábado tomaban doble para atender el día domingo, que era el día de reposo, que no se hacía labores. Eso nos explica, ¿no? Como les dije
pasada, en Juan, el mismo Señor Jesucristo estaba enseñando a los discípulos, a los fariseos de esos momentos, de ese tiempo, ¿no? Ahí en Juan 6, 32 al 35, que lo vimos la vez pasada, que el verdadero pan del cielo era Él, ¿no? En Juan 5 también habla de que Él siendo la palabra, ¿no? Él era quien concedía la vida eterna. Entonces, aquí en Santiago, en el capítulo 2, del 14 al 26, miren cómo comienza: hermanos míos, ¿qué provecho hay si alguno dice, yo tengo fe, pero no tienes obras? ¿Podrá acaso su fe salvarlo? Sí, ¿no? Y algo importante que dice en el 17, de la misma manera también la fe sola, sin obras, está muerta. No es suficiente escuchar el maná escondido. No es suficiente escuchar la palabra del momento. No es suficiente que escuches la palabra del hoy. Tienes que hacer la obra. Obra. Tus últimas obras son mayores que las primeras. La revelación de hoy que recibes personalmente es mayor que las primeras. Tiene más revelación de palabra. Estás recibiendo el maná escondido diariamente. El pan del cielo está viniendo del Señor Jesucristo, que es la palabra, o estás eligiendo tu palabra en la Biblia. ¿Cómo es tu actitud? ¿O estás eligiendo la palabra que escuchas por televisión? ¿Qué pan del cielo estás recibiendo? Cuando un creyente no recibe el pan del cielo diariamente, cuando Jesucristo no está hablando a un creyente, su fe se debilita. Por eso es lo que hoy vemos en la iglesia. Diversidad de pensamientos, de formas de entender, tal y como se aplica la fe. En el versículo 21, vamos a ver, dice: nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras al ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Tú ves, aquí viene, que su fe fue respaldada por sus obras, y mediante ese hecho fue perfeccionada su fe. Él recibió un mandato. Él lo hizo obra. Pudo ir en contra de sus pensamientos, de tantas cosas en él, pero él obedeció. Hizo obra el mandato del Padre. Y es allí donde su fe fue perfeccionada. La fe se perfecciona. El maná escondido se perfecciona. La palabra revelada que tú recibes en el día, cada día se perfecciona cuando la aplicas en tu vida y la extiendes. Sobre todo la extiendes, la compartes. Muchos están gorditos de tanta palabra. Es hora de bajar de peso en palabra, es decir, comenzarla a compartir. Comparte la palabra de hoy.
el pan que viene del cielo, no la palabra que te gusta. Hay mucha palabra que nos gusta, pero eso no podemos hacer la obra porque no viene del cielo, no es el Espíritu Santo, no la activa. Está escrito, sí, está escrito, sí. Y tú no puedes referirte, sí, está escrito, no, tiene que venir el Espíritu Santo y darle vida. Ahí es donde se activa la fe y el segundo paso es hacer obra. Lo aplicas y lo extiendes. Mejor es dar que recibir. Recibes la palabra y la das. Aleluya. Y dice que creyó Abraham a Dios y le fue considerado como justicia y fue declarado amigo de Dios. Hermano amado, el occidente tiene una interpretación occidental de lo que es ser amigo. Pero la interpretación correcta en su contexto, según la escritura, según la verdad, la palabra amigo tiene otra interpretación en las escrituras. ¿Por qué Abraham fue declarado amigo? Porque su fe se perfeccionó por la obra. Es decir, recibió la palabra, recibió el mandato y lo hizo. Cuando quieras ver a un amigo, porque hoy hay muchos conocidos, en el Facebook hay muchos conocidos, pero amigo es alguien que su fe ha sido perfeccionada. A ese búscalo, a ese considéralo, porque ese es alguien que su fe la perfecciona por las obras. Recibe y da, recibe y da. No se queda con la fe. Por eso el Señor Jesucristo le estaba diciendo a la congregación de Tiatira, sí, conozco tus obras como comenzaste, pero ahora último son mayores que esas primeras. Aleluya. No te confundas con la cantidad de gente. Métete al medio de la cantidad de gente y sabrás quién tiene la fe afirmada y perfeccionada. El Señor Jesucristo le dijo a la congregación de Tiatira, tengo pocas cosas contra ti, pocas cosas. Vamos al versículo 20. Busca el versículo 20. Y aquí voy a compartir contigo algo que puede ser delicado para algunos y para otros va a ser algo que los puede impresionar. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, es decir, adulterar la palabra y también adulterar físicamente. Como
que las dos cosas aparentemente no necesariamente van de la mano, pero a veces sí. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Recuerdan ustedes cuando tratamos el mensaje a la congregación de Pérgamo? La doctrina de Balaán tenía esto: comer cosas sacrificadas a los ídolos y la fornicación. Y recuerden que Balaán, ¿no?, era un adivino muy cotizado en esos tiempos de los moabitas, ¿no? Era como un adivinador. Y hoy se les llama a veces profetas. Vamos ahí. En este versículo 20, Jezabel no era de la familia judía. O sea, no era una judía. Era de la zona. Era de Tiatira, que había desviado a algunos de la congregación de Tiatira, que enseñaba a cometer pecados sexuales, a adulterar la palabra mediante sus profecías falsas, y enseñaba a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y eso fue desenfrenado allí en la congregación de Tiatira. Cuando uno compara a esta Jezabel con la Jezabel de Acab, ¿se acuerdan? El rey de Israel, Acab, que se casó con Jezabel. Esta mujer, Jezabel de Acab, era una mujer idólatra, era mujer que inducía al paganismo y usaba al espíritu de Baal con un propósito: de que el respeto a la paternidad no exista, y sobre todo a obstaculizar, a anular la verdadera adoración a Dios. Ese era el espíritu que en Jezabel de Acab se movía, y era el mismo espíritu que se estaba moviendo en esta Jezabel de Tiatira. Yo lo que quiero llevarte es a que entiendas cuál es el espíritu diabólico que se está moviendo en estos postreros días. En estos días donde el Señor Jesucristo dijo que la maldad iba a aumentar en el mundo, y que el amor y que la fe de muchos se iba a debilitar. ¿Por qué se iba a debilitar? Porque no perfeccionaron su fe. La palabra que recibían era una palabra escrita está, pero no era el maná escondido. No era la palabra para el momento. Y en la palabra del momento se activa el Espíritu Santo y le da vida a esa palabra. El apóstol Pablo definió estos tiempos últimos que estamos viviendo. Tome nota, no se me canse. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 9. ¿No? Segunda de Timoteo 3, versículos del 1 al 9. Pero aquí está hablando el apóstol Pablo de que iba, dice, pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos en estos días, amado hermano. Estamos en estos días. Dice, habrán hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las concupiscencias, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor de Dios. No es que un solo hombre va a tener todo eso, sino habrán grupos, cada uno con estas manifestaciones, ¿no? de estos tipos de hombres. Cada uno será ingrato, otros serán calumniadores, otros serán crueles, y así como usted lo ve en este versículo. Y dice en el 5 que tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero están alejados del poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Que están alejados del poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En su palabra. En Jesucristo. Él es la palabra. Él es el maná escondido. Está en la palabra del momento. Aleluya. A los que son así, dice, apártalos de ti. Aleluya. Estaba preguntándole al Espíritu Santo si debiera comentar lo que les voy a decir. Y lo voy a decir, pero sin decir nombres ni país. Pero de repente país. Hubo un momento aquí en el Perú que sucedieron casos muy relevantes por el tema de dinero. Ministros de estos momentos, no mucho, hace pocos años, llevaron a mucha gente a ingresar a negocios financieros no apropiados. Y indudablemente todo ese tema terminó mal en casi todos los ministros de ese momento. Como decíamos en uno de los mensajes a las congregaciones del libro de Apocalipsis, ¿acaso desaparecieron? No, están allí, pero ya su vida se torna como una vida social. Se habla de Dios, se congrega la gente, pero la palabra de verdad, el maná escondido, ¿estará o no estará? Versículo 6. Porque estos son de los que escuchan sigilosamente de casa en casa, cautivan a mujeres hundidas en pecados y arrastradas por diversas pasiones. Siempre están aprendiendo, pero nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Se inscriben en seminarios, visitan otros ministerios, reciben a otros ministerios, pero no logran el conocimiento de la verdad. Porque tal como Janes y Jambres, aquí viene, se opusieron a Moisés, de la misma manera también estos se oponen a la verdad. Hombres de mente corrupta, reprobados en cuanto a la fe, pero no prosperarán, porque su insensatez será evidente a todos, como también fue evidente la de aquellos. Si usted recordará que estos tales Janes y Jambres eran los adivinos en Egipto, ¿no? De ese emperador ahí en Egipto.
y que indudablemente compitieron con las demostraciones que Moisés hacía. Y estos adivinos, ¿no?, del reino de Egipto, indudablemente estaban allí, ¿en qué? En pacto con el gobernante de ese momento en Egipto. Aparentemente estaba sucediendo algo en la congregación de Tiatira, como hoy viene sucediendo en muchas iglesias en todo el mundo. Existe un riesgo cuando una iglesia se somete al dinero. Cuando se abre esa puerta, escuchaba en la mañana al profeta de Estados Unidos, Dios mío, que el Señor dice, va a abrir la puerta de las riquezas para que seas millonario. Ay, Dios mío, estaba con mi esposa y se me salió una risa. Ay, no sé de qué es, por qué sería la risa. Pero yo decía, Señor, no oraba por él, sino por la gente que oía eso. Bueno, estamos en estos tiempos difíciles, hermanos amados. ¿Cuál fue la causa del diluvio? El apóstol Pablo dice que estamos en tiempos difíciles. Nosotros sabemos que estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo. Muy cerca, hermano amado. Muy cerca, muy cerca. Ya los que han escuchado y han seguido las predicaciones saben más o menos el año. Confirmado por un ministro de Jesucristo allá en Israel. Cuando yo lo escuché después de 5 meses, 6 meses creo. Pero él ya lo enfoca desde el punto de vista hebreo, ¿no?, con escritura y el contexto. Ok. ¿Cuál fue la causa del diluvio? En Génesis 6:13 nos habla que la tierra en ese tiempo estaba llena de violencia y que a causa de ello Dios determinó el diluvio. Es más, el mismo Señor Jesús nos dice algo interesante ahí en Mateo 24, del 37 al 39, que como en los días de Noé, ¿no?, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermano amado, nunca como antes, en esta última generación, se ha concentrado todas las violencias. Violencia de ejército, violencia en la familia, violencia en los gobiernos, violencia social, violencia de la delincuencia, violencia en las enfermedades, violencia en el dinero. Hermano amado, esto existió, sí, usted me dirá, siempre existió, pero nunca se concentró todas estas violencias en esta última generación que estamos viviendo. Hoy lo vemos todo junto y cada vez más creciendo, cada vez más violencia. El espíritu de estos postreros días, hermano amado, y de ello un llamado a las casas de restauración y para usted también, amado hermano, del canal del Ministerio Apostólico, de la página del Facebook. El espíritu de estos postreros días es la tolerancia. ¿Sí? ¿Qué le dice en el versículo 20? Tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Que esa mujer Jezabel.
Esta mujer ingresó por la tolerancia. ¿Cuál fue la tolerancia? Acuérdense ustedes que la congregación de Tiatira estaba en una ciudad, en una de las ciudades, en la ciudad más pequeña de las 7 ciudades donde el apóstol Juan envió sus mensajes a las congregaciones. Habían pocos judíos ahí en Tiatira y había una sinagoga. Entonces, pero habían gremios. Era una zona de mucho progreso empresarial, digamos. Y resulta que la congregación de Tiatira no tuvo persecución, y una de las causas por las cuales no tuvo persecución es que ingresó en pactos gremiales. Atendió las voces de las empresas. ¿A través de quién? De esta profetisa Jezabel. Ella viene de allí. Habrá sido una líder de esos gremios. Viene y dijo y se autocalificó: soy profeta. Y comenzó a profetizar. A fin, porque los gremios de ese momento de la ciudad de Tiatira eran muy fuertes. A fin de no ser perseguida los judíos que estaban congregados ahí, creyentes en el Señor Jesucristo, algunos cedieron y aceptaron a esta profetisa Jezabel. ¿Qué espíritu se movió? La tolerancia. En estos días, hermanos amados, ha habido tolerancia en los tiempos, pero hoy ha crecido, pero de una manera no solo nacional, global. Hay mucha, está muy de moda la tolerancia. Ese es el espíritu postrero de estos días. Mire usted cómo actúa. El contraargumento a cómo la Biblia nos manda a vivir a usted y a mí moralmente es la tolerancia. No sé si me entiende. Cuando uno acusa de maldad a alguien, moralmente, según tal y como nos enseña la Biblia, dice: es intolerante, comete discriminación, es irrespetuoso. ¡Qué falta de tolerancia! La tolerancia es un espíritu que se ha metido en todas las naciones y en las iglesias. ¿Qué es la tolerancia? Tolerancia viene de la palabra hebrea nasa, que significa soportar, admitir. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia, escucha bien, es aceptar a cómo vive el mundo, a cómo ha vivido el mundo y a cómo vive el mundo moderno hoy. En cuanto, escucha bien, a la relación familiar, al matrimonio, al noviazgo y pactos empresariales. Si tiene mucho dinero ese empresario o esa hermano, no lo voy a amonestar. Tolera. ¿Quién se metió ahí? El espíritu de tolerancia. Hoy, la modernidad establece un tipo de relación familiar
contraproducente al diseño como tal y cual diseñó Dios a la familia. Ya le dije que es la espada de doble filo. En la primera hoja de abajo está la ley, como Dios quiere que vivamos, y en el otro filo están las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Porque para poder vivir como nos manda la ley, tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros, las buenas nuevas de salvación. Espíritu Santo que no tuvieron los del AT, los del Antiguo Testamento. Pero que muchos por fe, viendo la fe a la distancia, como Abraham, tuvieron salvación. Hay también tolerancia en el matrimonio. Hermano amado, leía una estadística que casi matrimonios legales en relación a los matrimonios ilegales. ¿Cuál es el matrimonio ilegal? Convivencia. La convivencia es una maldad. Y si un creyente dice no estar de acuerdo con ello, entonces es intolerante, está discriminando. No, hermano amado. Nosotros como creyentes tenemos que estar firmes en lo que Dios nos manda. Quien fuese. No hay excepción, porque si uno permite algo, le abrimos la puerta a la tolerancia. Ahora, la juventud prefiere vivir antes y casarse después a ver si le conviene o no. El tema es conveniencia. Hay mucha convivencia. Y eso, hermano amado, es porque la tolerancia se metió en las familias, inclusive en la familia cristiana. La congregación de Tiatira estaba tolerando una iniquidad. En medio de ellos, por eso Dios no solo envió una advertencia a la mujer, sino a la congregación. La profecía, el profeta, siempre es un ministerio que siempre atrae al pueblo de Dios. Siempre atrae. Y si le hablan de riqueza, le hablan de nueva oportunidad, le hablan de que los cielos se le van a abrir, le hablan de que va a volver, le habla de que tantas cosas. Yo le digo, eso no va a ocurrir si no se arrepiente primero y se prepara. Ese es el mensaje de hoy. Arrepiéntete y prepárate. Entonces te levantarás, resplandecerás, la transferencia de las riquezas del mundo vendrán a tus manos, pero mientras no exista arrepentimiento y preparación, el creyente se frustra, dice, Dios no me ama. No es que Dios no le ame. Dios nos ama, pero también es un Dios de justicia. Esta mujer, Jezabel, ahí en la congregación de Tiatira, afirmó, ella llegó y dice, soy profeta de Estados Unidos. Ay, como escuché en la mañana, Dios mío. Como si el profeta de Estados Unidos va a ser mayor que el profeta de Guatemala, va a ser mayor que el profeta de Costa Rica, va a ser mayor que el profeta de cualquier otra nación. Por decir Estados Unidos, entonces es un profeta más grande. Santo Dios. Así estamos, hermanos. Así está la tolerancia.
en la iglesia y en el mundo. Es cierto, el profeta siempre atrae al pueblo de Dios, siempre quiere escuchar cosas buenas, quiere que lo levanten, quiere escuchar cosas buenas y buenas y buenas, pero no quiere escuchar arrepiéntete y prepárate. No, eso no dice. Estamos hablando de un remanente ya hace varios mensajes anteriores. Ese remanente, hermano amado, es una gente que se arrepintió y se preparó. Y de eso hemos hablado en su tiempo. Y a propósito de tiempo, en el versículo 21 dice, si no te arrepientes de las obras de ella, dice, a sus hijos heriré de muerte. Arrepentimiento. Vamos un momentito a Santiago, al capítulo 5 de Santiago. Algunos dirán, hoy estos mensajes, esta predicación, enseñanza duran, ¿no? No son como los, espérese el otro mensaje a la congregación de Sardis. Espérese. Allí vamos a hablar sobre este tema. Los mensajes cortos, solo quiero 30 minutos, 40 minutos, va usted a ver. No quiero adelantarme, no se pierda el próximo. Santiago 5, vamos a 2 versículos, 19 y 20. Escuche bien esto, ¿eh? Abra bien sus oídos espirituales, no el físico, porque a veces no escucha bien. Dice, si alguno de ustedes se desvía del camino de la verdad, está hablando de un desviado que se congrega, está yendo a sus clases, al seminario, estudia la Biblia, diezma, ofrenda, da sus primicias, pero se desvió de la verdad, es decir, está viviendo el escrito está. No está viviendo el maná escondido. Bueno, si usted me ha seguido ya sabe qué es el maná escondido. No está hablando, ojo, de alguien que pecó y nunca más se congregó. No está hablando de ellos. Está hablando del que está escuchando otras verdades, verdades del hombre. El escrito está. O le gusta el escrito está. Es bueno. Pero no hace crecer la fe. No afirma la fe. Como decía allí el apóstol Pablo, no te perfecciona la fe. Hermanos míos, y si alguno lo hace volver de su extravío, sepa que el que haga volver al pecador, o sea, es un pecador el que camina en otra verdad. Y dice, pero no, yo estoy caminando en el escrito está, en lo que escucho. No. Esa es otra palabra. Esa es otra verdad humana. De seminario, de qué más podrá ser. Sepa que el que haga volver al pecador de su extraviado camino salvará su alma de muerte y cubrirá de muchos pecados. Algunos de la congregación de Tiatira no tenían la doctrina de la tolerancia. Apocalipsis 2:24. Sandrita, ven un ratito. Pásame, bebé. Apocalipsis 2:24. Pasa que se está quedando acá. Ya. Gracias, Sandrita. Apocalipsis 2:24. Pero ustedes, a los demás que se encuentran en Tiatira, a todos los que no tienen esa doctrina, a los que no han conocido las cosas profundas de Satanás,
como ellos las llaman, les digo, no les impondré carga. Aleluya. ¿Y qué les va a dar a ellos? Miren, vamos a ver. Promesa. Ahí vamos. Promesa. En el versículo 26 del capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a la congregación de Tiatira, les dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. En el Salmo 2 hay un versículo que dice, pídeme y te daré todas las naciones de la tierra. Hermano amado, ese es un salmo milenial. No es que yo vaya, ¿no? Y, este salmo me gusta porque me dice eso, quiero ser uno de los 5 ministerios a las naciones, así que Señor te pido que me des todas las naciones de la tierra. Hermano, no se lo va a dar ni a usted ni a mí, hasta que si somos aprobados y estemos en el reino milenial, dice, yo te daré autoridad sobre las naciones. Está hablando sobre el reino milenial, cuando el Señor Jesucristo venga ahí en el monte de los olivos, juzgará a todas las naciones, ¿no es cierto? Y allí vendrá, dice, con su, ¿quién? Con la Jerusalén celestial, con ese remanente que en un momento se los llevó y ahora viene nuevamente. ¿Para qué? Para gobernar a las naciones. Reyes que gobernarán las naciones y las regirán, dice, con vara de hierro. El Salmo 2, amado hermano, no es un salmo para hoy, es un salmo milenial. Le animo a que lo lea, pida al Espíritu Santo, hazme entender. Y no estoy pidiendo, deme las naciones porque no se lo van a dar, ni a usted ni a mí, sino Dios nos permita ser parte de la Jerusalén celestial. Aleluya. En Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel para testificarles de estas cosas ante las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, como la estrella resplandeciente de la mañana. Quiere decir que los vencedores, los que guarden sus obras hasta el fin, los que verdaderamente su fe, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, esta palabrita, se perfeccione. Si su fe ha sido perfeccionada, si su fe es el maná escondido, si esa perfección de la fe ha sido por ejercer la obra, usted recibió la fe, usted recibió el maná escondido y lo dio, recibió y dio, recibió y dio. No solo se quede en el recibir, en lo que usted está recibiendo ahora, tiene usted que dar. Hay que bajar de peso, no físico. Entonces, ¿qué dice? Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesucristo. Es decir, la estrella de la mañana es Jesucristo viniendo en el monte de los olivos a juzgar a todas las naciones de la tierra y gobernar en el milenio por 1000 años con sus reyes, con aquellos que recibirán la estrella de la mañana. El Señor nos permita perfeccionar nuestra fe con las obras, recibiendo y dando.
recibiendo y dando. No hay otra, hermano. No hay otra. Ahora, estaba haciendo una reflexión el día de ayer y yo decía, prácticamente hemos terminado el quinto mensaje, nos faltan dos, Sardis y la Odisea, pero Sardis es más tremenda que este mensaje de hoy. Y yo decía, Señor, ante tantas exhortaciones, ante tantas advertencias que reciben las congregaciones del libro de Apocalipsis y que es una exhortación y advertencias para los creyentes de hoy, familias de hoy, vamos a tener una responsabilidad de que si lo que estamos escuchando está contribuyendo a que mi fe se perfeccione. Tenemos una responsabilidad de ver si eso que estamos escuchando, y yo lo estoy haciendo obra, porque el tema es hacerlo obra, no solo porque el término escuchar es oír y hacer. Tenemos esa responsabilidad de ver si esa doctrina, si esa enseñanza, si esa escritura está haciendo que yo tenga paz, que esté en la verdad y que me permita ser fiel en todo momento y circunstancia. Entonces yo decía, aquí el ministro de Jesucristo, Jorge Ventura, nos ha predicado de espíritus, ahora este último espíritu de tolerancia, entonces voy a hacer guerra espiritual para que no venga a mi casa. Hermano amado, ahí es donde fue mi reflexión. Estoy llegando a un entendimiento que el creyente que no ha perfeccionado su fe con las obras tiene que hacer guerra espiritual. Pero el creyente, escucha bien, que ha perfeccionado su fe con las obras no necesita hacer guerra espiritual. ¿Qué tiene que hacer? Y esto es para usted. En Marcos, primero vamos a darle un poco el fundamento. En Marcos, en el capítulo 5, hay un escenario en el cual el Señor Jesús va a un territorio de los Gadarenos. Ahí había un endemoniado que nos dice el Evangelio que tenía una legión. Casi se me va la palabra. Y una legión era aproximadamente 6.000 soldados. Quiere decir que ese endemoniado tenía 6.000 espíritus. Sin embargo, mire lo que sucede cuando Jesús va a este territorio. Marcos 5:6. Pero cuando dice el endemoniado vio a Jesús, desde lejos corrió y se postró ante él. Hermano amado, cuando el Señor Jesucristo ingresa a un lugar, cuando el Señor Jesucristo ingresa a un hogar, a una familia, hermano amado, su sola presencia impide que espíritus de maldad toquen tu vida y toquen a la familia. Ni maldad ni plagas, como dice el Salmo 91. Presencia.
¿Y qué atrae la presencia? Tanto tiempo hablándoles. El altar. Nosotros somos el altar. El altar tiene que tener presencia. Somos templo del Espíritu Santo. En todo templo, en mi cuerpo, tiene que haber un altar, pero ese altar tiene que tener presencia. Y en la presencia del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué dice? Los enemigos huyen. En el altar, o sea, en nuestra vida, nosotros como templo del Espíritu Santo tiene que haber sometimiento. Santiago 4:7. Ya hemos visto este pasaje cuando cerramos el último culto del año 2021, que dice Santiago 4:7. Sométanse. En mi Biblia que uso dice, sujétense pues a Dios, resistan al adversario y huirá de ustedes. Hermano amado, la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida exige sometimiento a Dios, es decir, obediencia al maná escondido, a su palabra del momento. Y así resistimos al adversario. ¿Cómo lo resistimos? El apóstol Pedro dice que mediante la fe resistimos al adversario. Aleluya. Fe, el maná escondido que viene del cielo para nuestra vida diariamente. Nuestro devocional no debe ser con el escrito está. Nuestro devocional debe ser, Señor, envíame pan del cielo. Necesito el maná escondido para este día, domingo, lunes, martes. ¿Cuál es el maná? Te estoy hablando de maná escondido en estos mensajes, pero hay manás escondidos personales para ustedes, familia amada. Entonces dice, sujetándonos a Dios y resistiendo al adversario mediante la fe, perfeccionada por las obras, el enemigo huye. La mejor guerra espiritual es la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Aleluya, aleluya. Y solo puedo decir, Yeshua Adonai es tu gloria. Hermanos amados, hasta aquí, Sandrita, hermanos del Facebook, que Dios me los bendiga. Ha sido un poco extenso, pero de bendición para cada uno de ustedes.